El tema de Satanás, vamos a ver. La palabra Satanás significa aquel que acusa. ¿Okay? Es la idea de un fiscal en una corte. Esa es la idea. Es el que instiga. Y empieza Génesis 3, cuando Dios crea a Adán y Eva. En el capítulo 3 se menciona o se presenta a Satanás como el que instiga, como el que tienta, como el que cuestiona o desafía lo que Dios ha dicho. Cuando ustedes leen la conversación que tiene con Eva, así que Dios ha dicho. Entonces usa la palabra de Dios, pero la tergiversa para su propio conveniente, ¿ok? Y busca, y esto es muy importante, busca desde el principio, Génesis 3, busca que el ser humano rompa su comunión con Dios. Es el propósito del acusador, del instigador. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, se da una breve historia de la caída de Satanás como una tipología, se está refiriendo a un rey, ahí ya voy a regresar a esto, y se menciona lucero de la mañana, cómo has caído, oh lucero de la mañana. La misma historia la podemos encontrar en Apocalipsis 9, del 1 al 2, que también nos da una breve historia de la caída de Satanás. Ezequiel 28, del 11 al 19, también nos da un ejemplo sobre el rey de Tiro, de su orgullo y cómo ha caído, y esto es usado también para referirse a Satanás. Ya voy a regresar a esas dos historias. ¿Okay? Lo que yo les mencioné la semana pasada fue el pasaje de Job, capítulo 1 y también el capítulo 2, donde se ve el papel de Satanás como acusador en la corte celestial. Se presenta lo que sucede delante de la presencia de Dios, donde los hijos de Dios o los siervos de Dios, que se refiere a los ángeles, vienen y dan cuenta a Dios. Y dentro de ese grupo está Satanás, y está descrito como un siervo de Dios, que viene ante el juez, Dios soberano, a dar cuenta. Y acá entonces en Job se presenta, básicamente Satanás le dice a Dios que Job es una persona buena, íntegra, porque tú lo has bendecido con todo. Entonces la acusación que hace Satanás, la instigación que hace Satanás contra Job es, quítale, a ver si te sirve y te obedece. Tócale la vida, vamos a ver si te obedece y si te sirve, ¿no? Y entonces Dios le responde a Satanás, ya saben la historia de Job, que le da permiso para que toque a Job, pero Dios sabía que no iba a Job a blasfemar o a dejar de ser íntegro delante de Dios, y toda la historia nos narra cómo en un sentido Job se mantiene fiel, aunque cuestiona, porque su limitación humana, su sabiduría humana es limitada, hasta que Dios mismo se presenta y lo encara. ¿Okay? Esa es la historia de Job. Lo mismo como Satanás se presentó delante de Job para instigarlo, o para Dios para instigar contra Job y tentarlo a Job, lo mismo hace en Zacarías 3 cuando estudiamos la semana pasada sobre Josué. Este sumo sacerdote que estaba quizás oficiando el ritual en el lugar santo, no, el lugar santísimo, delante de Dios con sus vestiduras sacerdotales, cuando Satanás se presenta ante la corte celestial, dice, este está sucio. Y como culpándolo a Josué, ¿cómo es que este sumo sacerdote que representaba a la nación de Israel puede presentarse ante ti sucio? Ahí la palabra sucio con que se describe es que Josué, el sumo sacerdote, estaba vestida con ropas de excremento. ¿Okay? Es así como Dios lo ve en su pecado, como que se estaba vestido con ropas de excremento, oficiando supuestamente en el ritual, y Satanás le dice, ¿y así vas a aceptar? Y este está sucio. Entonces hemos estudiado que Dios lo declara limpio, ¿no? Y Dios inicia entonces todo eso. Eso es lo que vimos en Zacarías 3. Otro pasaje, entonces Satanás como el adversario, ¿no? Segunda de Samuel 24:1 son pasajes donde Dios está en control y le permite a Satanás como siervo de él, ¿okay? A que obre en esta parte de darle opción de caer en el mal al hombre, en caer en pecado al hombre. Dios le permite esta opción a Satanás. En segunda de Samuel 24:1, comparándolos con Primera Crónica 21, 1 y 2, se nos dice algo sobre David como rey, pero se nos da dos perspectivas, y presten atención. Según de Samuel 24:1 dice, y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel. Recuerda que Dios se enojaba porque el pueblo caía en la idolatría o la apatía espiritual.
e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. Dios. Y 1 Crónica 21, 1 y 2 dice, pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Entonces en Samuel, en el pasaje de 2 Samuel nos dice que es Dios el que indujo a David. Y en el pasaje de 1 Crónicas 21 nos dice que fue Satanás. ¿Quién fue? Es la pregunta. Entonces vemos que fue Satanás, pero con permiso de Dios, que Dios estaba en soberanía de lo que estaba sucediendo. Y la razón que se nos da es porque por el pueblo, Dios se enojó con el pueblo, y pueden leer ustedes el pasaje que está ahí. Entonces Dios, detrás del permiso concedido a Satanás a tentar a David, ¿no? Ok, cuando nos movemos al Nuevo Testamento, tenemos como que el diablo se nos presenta una figura del mal, y voy a hablar un poquito de esto. En Mateo capítulo 4 y Lucas 4, el famoso narración cuando Jesucristo es llevado al desierto por el Espíritu Santo y ahí es tentado por 40 días, 40 noches, ¿no? Se presenta Satanás a tentar a Jesús y Satanás lo confronta con las Escrituras, nuevamente la tergiversa para su propio convenio. Pero la idea es que Dios permite o Dios guía a Jesús al desierto. Pero ahí estaba Satanás para tentarlo, o sea que Dios permitió esto. Y no voy a hablar más de esto, pero lo que está sucediendo acá es que Jesucristo está representando a Israel. Recuerden que Israel estuvo en el desierto por 40 años y ahí Dios lo tentó o lo probó, mejor dicho, no es que Dios tienta para mal, sino que Dios probó el corazón del pueblo y el pueblo fracasó, no pudo pasar la prueba. Pero acá tenemos a Jesucristo, el verdadero israelita, el verdadero representante, siguiendo las pisadas del pueblo, milenios atrás, pero pasando la prueba, siendo fiel a su Padre en todo. Mientras que Israel murmuró, pidió comida, se quejó del maná, pidió agua, mejor estamos en Egipto. Ustedes pueden leer todas esas historias en Números y en Éxodo. Jesucristo, tienes hambre, convierte, no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Quieres que te crean? Tírate. No. ¿Quieres tener todos estos tesoros? Adórame. Solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Entonces Jesucristo pasa la prueba que Israel no pasó y así representando al pueblo. Pero nuevamente Satanás, detrás de tergiversar las Escrituras para hacer caer y decirle a Dios, ¿ves tu hijo? No pasó la prueba. ¿Cómo es que vas a hacer? Lo hizo con Israel, pero con Jesucristo no pudo. Jesucristo venció en ese sentido. Romanos 16:20, ahora hablándose a nuestras vidas, Romanos 16:20 dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. El destino de Satanás es que no tiene poder sobre el creyente y dice que Dios lo aplastará. Y vamos a ver a qué significa esto, ¿no? Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y si se lo perdono, si es que hay algo que perdonar por consideración a ustedes en la presencia de Cristo, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues conocemos sus malas intenciones, dice en otra versión. Entonces las artimañas del diablo es que cuando uno no perdona a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, Satanás se aprovecha de esa ruptura de la relación para ocasionar una crisis, una división. Y lo trabaja muy bien en la iglesia. Él sabe usar las rupturas, las malas comunicaciones, los malos entendidos, el chisme, todo lo que uno haga con mala intención o sin querer queriendo, para poder actuar, hacer división. Y es por eso que nosotros tenemos que ponernos a cuenta rápidamente con nuestro hermano. Si hemos dañado, ponernos a cuenta y perdóname, yo no quise, empecemos de vuelta. O si nos han dañado y no nos piden perdón, perdonar nosotros, para no dejar que Satanás trabaje ahí, porque ahí es donde él opera. ¿Okay? Segunda de Corintios, en ese mismo pasaje, Segunda de Corintios 10, capítulo 4 y 5, más adelante,
Miren lo que dice. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y la idea es que nuestra lucha, como habla también Efesios 6, nuestra lucha no es física ni material, es espiritual. Y porque nuestra lucha es espiritual, nuestras armas tienen que ser espirituales, no pueden ser físicas ni materiales. Y acá habla que una de las maneras para poder ser victoriosos en nuestra lucha contra el enemigo es siendo obediente a Cristo. La obediencia a Dios, la obediencia a nuestro Señor Jesucristo es un armamento dinamita poderoso contra el enemigo. Él huye. Con un creyente fiel a su Padre Celestial, él no tiene campo ahí. Y no solamente este pasaje nos dice que Satanás, el campo de lucha de Satanás es nuestras mentes. ¿Okay? Ahí es donde el enemigo nos ataca. Satanás no puede leer nuestras mentes porque no es omnisciente. ¿Okay? Pero Satanás puede influenciar nuestras mentes. Y alguien ha dicho, C.S. Lewis, un apologista en el año 1950, dijo que Satanás es como alguien que se sienta en nuestro hombro y nos susurra al oído y nos tienta y nos instiga cosas en contra de la obediencia a nuestro Padre Celestial. Nada más. Él no puede meterse a nuestra mente, ¿no? y causarnos pecar. O sea, yo no puedo echar la culpa al diablo, decir, el diablo me hizo hacerlo, porque yo soy responsable delante de Dios. Apocalipsis 2:10 es la misma idea con que tenemos con Job. ¿Okay? Acá Jesucristo, hablando a la iglesia, le dice, no tengas miedo, Apocalipsis 2:10, de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Y allí tendrán que sufrir durante 10 días o por poco tiempo. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces Satanás origina la persecución de los creyentes. Cuando el creyente sufre por su fe, tengan por seguro que detrás de esa maquinación está Satanás, no la persona, Satanás. Esto es permitido por Dios porque acá mismo Jesucristo está revelando lo que va a suceder. La misma idea que con Job, como les decía. Efesios 4:27, ahora que estamos hablando de nuestra mente, que es el campo de batalla, quiero también añadirle esto. Efesios 4:27 dice, y no den lugar al diablo. Pero antes de eso dice, airaos, pero no pequéis, y no den lugar al diablo. O sea, no dar oportunidad al enemigo. Y acá estamos hablando que debemos de negarle a Satanás cualquier oportunidad que éste tenga. Y una de las formas como Satanás se aprovecha, ¿no?, de las personas, del creyente, es cuando nuestras emociones están fuera de control. Esto es muy importante. Una de las áreas que Satanás se aprovecha es cuando nuestras emociones están fuera de control. Y un ejemplo acá en este contexto de Efesios 4 es la ira. Cuando actuamos por ira, por impulsividad, en contra de otros, hablamos o hacemos a propósito, ¿no?, con causa, Satanás se va a aprovechar de eso para causar daño. Entonces, cuando nuestras emociones están fuera de control, estamos dando oportunidad, pie a Satanás a que obre. Efesios 6, no lo voy a leer, es el capítulo 6, versículo 11 y 12, es el pasaje de la armadura de Dios. Pero dicen, revístanse de toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las acechanzas del diablo, ¿no? Porque la batalla que libramos no es contra gente de carne o hueso, sino contra principados, potestades, los que gobiernan en las tinieblas de este mundo, huestes espirituales. La lucha del creyente contra los poderes del mal es la idea. Y acá las escrituras nos exhortan a que nos vistamos de la armadura de Dios. Y si quieren saber cuál es o de qué se trata la armadura de Dios, lean el pasaje. Porque cuando estamos vestidos de esta armadura de Dios,
Satanás no puede vencernos, no puede ganar sobre nosotros ventaja, ¿ok? No nos pueden violentar, no nos puede hacer daño, es la idea. Y aunque, recuerden, muchas veces la gente piensa que el diablo va a venir y me va a tirar una silla, o se va a aparecer en mi sueño y me va a asustar, o me va a hacer levitar, o me va a hacer ver fantasmas, y comienzan a pensar. Pero Satanás no nos tienta así, a través del temer a fantasmas, aunque si caemos en la superstición puede hacer que lo use. Pero la forma como Satanás nos tienta es a través de mentir, engañar, robar. Eso es lo que él quiere que nosotros hagamos, especialmente cuando nos decimos ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios y yo maltrato a mi esposo, si soy hijo de Dios y yo miento, yo robo, yo engaño, entonces soy terreno fértil para que Satanás me siga influenciando hacia el mal, y así entonces rompa mi comunión con Dios. ¿No? Eso es lo que él quiere. Entonces, la importancia de estar preparados y vestidos de la armadura espiritual. Y vean ustedes en qué consiste. Primero de Tesalonicenses, en la escuela dominical están estudiando esto. Capítulo 3:5. Salud. Dice: por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado, y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Esta es la iglesia que Pablo constituyó, ¿no? Con Timoteo. Y la cosa es que Pablo, como salió apurado de la ciudad, porque recuerdan que lo estaban persiguiendo, los judíos llegaron a perseguirle, él salió apurado y dejó a Timoteo ahí, ¿no? A que siga enseñando. Una de las maneras que el tentador tienta a través de los creyentes, según Tesalonicenses, es a través del desánimo. Cuando nos desanimamos, ¿quién no se desanima? Que cuando las cosas no van bien o las cosas van en contra, parece, ¿no? Que todo va en contra o que todo nos sale mal, o decimos estoy salado o lo que sea, que no es verdad, ¿no? Son nuestras propias supersticiones. Satanás entonces se aprovecha para tentarnos a desanimarnos. Y es cuando menos quiero congregarme, es cuando menos quiero escuchar a mis hermanos, es cuando menos quiero hablar con mis hermanos, pero me aíslo en mi propia caparazón, me separo. Puede ser que esté ahí, pero emocionalmente no estoy. O sea, puede ser que vaya a la iglesia solamente por ir, a hacer presencia, pero no me abro, no me doy, no quiero que nadie entre y sepa lo que estoy luchando acá adentro, entonces me cierro adentro. Y ahí el tentador se aprovecha, Satanás, para desanimarnos. Nos desanima, y el desánimo trae apatía e indiferencia. Ese es el caso de Ageo, ¿no? Que he mencionado cuando estamos estudiando Zacarías. Y entonces me olvido de lo que Dios ha hecho para conmigo. Me olvido de cómo Dios me ha salvado, cómo Dios me ha provisto, me ha cuidado. Me olvido de todas esas bendiciones y me centro en mi crisis en el ahora, en el presente. ¿Cómo es que yo esté pasando esto sola y no reconozco los actos de Dios en mi vida? Porque ya estoy desanimada, y como no estoy con los hermanos congregándome, estoy fría, entonces no recibo nada y es más fácil caer en el desánimo. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y habla sobre este ministerio de iniquidad, habla sobre una persona, un anticristo, ¿no? Y la cosa es que detrás de toda opresión está el maligno. Detrás de toda opresión nacional, de afuera, del mundo, de nuestra sociedad, está el maligno operando. Y Dios dice que, según Tesalonicenses, que esto va a tener su fin, que Dios lo destruirá. ¿Okay? Que no tenemos que temer, porque Dios va a destruir al maligno. Y cuando sigamos en Zacarías vamos a ver cómo eso es una verdad. Las naciones enemigas del pueblo de Dios, que se dedican a oprimir al pueblo de Dios, Dios dice, Él ha jurado que Él va a destruirlas. No con poder humano, ni con poder militar, pero con su Santo Espíritu, con su poder, que es sobrenatural.
¿Okay? Ya voy terminando. Primera de Timoteo 1, 18 al 20 habla que Satanás es el maestro de la confusión. ¿Okay? Cada herejía, mala doctrina o mala enseñanza da a luz confusión, y cuando no es corregida o aceptada la corrección, da a luz más corrección, da a luz más confusión y más herejía. Y Satanás está detrás de eso. Okay, otro pasaje, Hebreos 2:12, habla de que Jesucristo a través de su muerte conquistó. Miren lo que dice: así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía dominio sobre la muerte, es decir, el diablo. Antes de Cristo, Satanás tenía dominio sobre la muerte. Ese era su campo de operación. Primera de Corintios 15, cuando habla de la resurrección, también nos habla un poquito sobre eso. Pero su poder es limitado, siempre ha sido limitado. Porque el sacrificio de Cristo, que es el poder de Dios manifestado para la salvación de la humanidad, en un sentido, a ver cómo lo podemos decir, no solamente ganado el poder del maligno, pero él mismo lo ha tomado sobre su propio cuerpo. Y es la idea, a ver si lo puedo decir, es la idea, digamos, ¿no? Déjenme poner la ilustración. Imagínense que hay una bomba y entra la persona de la policía especializada en detonar la bomba. Y le quedan segundos y no puede, lucha y no puede, y lo que hace es que abraza la bomba y deja que su cuerpo explote con la bomba para salvar al resto que está alrededor. ¿Cómo se llamaría ese acto? De absorber, más de sacrificio, es un absorber la influencia del mal para poder salvar. Entonces Jesucristo en la cruz no solamente da su vida en sacrificio, tenemos que entender, pero Él absorbe no solamente el juicio de Dios por nosotros, pero Él absorbe todo lo que es lo mal, lo inicuo, todo eso lo absorbe en su cuerpo como la bomba para que no caiga sobre los creyentes o sobre las personas que iban a creer en Él. El juicio, la maldad, porque ya cayó sobre Él. O sea que en la cruz tenemos, cuando la bomba es detonada, y Cristo absorbe el mal. Eso es la palabra. Él absorbe el mal. Entonces ya cuando Él quiere atacarnos a nosotros ya no tiene el mismo efecto, porque ya Cristo absorbió el mal que Satanás quiso originar o ocasionar contra nosotros. Y por eso que no debemos de temer, porque ya ha sido ganada en la cruz, vencido, derrotado, poder limitado. Y eso es lo que nos dice el pasaje de Hebreos 2, que Cristo ha hecho eso por nosotros. Ok, primera de Juan 3, 7, 8, o primera de Juan 2, 15 al 17, ese pasaje conocido que dice: no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El campo de batalla de Satanás es cuando nosotros somos enceguecidos y amamos lo que es temporal, pasajero, materialista o vanaglorioso, cuando encontramos deleite en las cosas sin considerar a Dios. Y esa es clave. Cuando no consideramos a Dios, entonces caemos en el amor del mundo, lo que esta sociedad nos brinda. Entonces el creyente no es que las cosas materiales sean malas. Claro que no, ya hemos estudiado eso con el pasaje de Proverbio. Dios nos da lo material, pero el fin nuestro no es ocuparnos en deleitarnos egoístamente en lo material. Dios nos da lo material para ser canales de bendición a otros, para servir en su reino con lo que Él nos da, porque lo que tenemos no nos pertenece. Pero cuando yo caigo en amar eso, en retener eso, en que es mío, 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 en gózate mi alma porque todo lo que yo he trabajado, entonces es amor al mundo y no a Dios. Entonces hay que tener cuidado. Ahí es donde Satanás nos tienta. En el amor por las cosas, la codicia entre nuestra alma, queremos más, la insatisfacción de las cosas, estamos aburridos con lo que tenemos y tenemos en cantidad, pero estamos aburridos, no sabemos gozarnos de lo que tenemos, en vez de deleitarnos en lo que Dios nos da con un servicio apropiado hacia Él y hacia los demás. Ok, primero, entonces, habiendo dicho eso, ese mismo pasaje, 1 Juan capítulo 3, versículos 7 y 8 dice:
Hijitos, que nadie les engañe, el que hace justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el trabajo de Satanás es siempre, los resultados son los frutos malos. ¿Ok? Frutos malos. Y la persona que obra o da frutos malos, según el pasaje, nos dice que le pertenece a Satanás. Los que son hijos de Dios dan como obra o resultados frutos de justicia, de amor, de servicio. Los que dan frutos de maldad, egoísmo, tomar ventaja, mentir, según el pasaje dice que su padre es Satanás, porque a ellos sirven. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la obra, Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. En Mateo 7, y cuando encaró a los líderes religiosos en Juan capítulo 5, cuando ellos cuestionaron su autoridad y le preguntaron, ¿quién es tu padre? Nosotros sabemos que nuestro padre es Abraham, ¿no? Se ufanaban ellos. Jesucristo le dice, no, el padre de ustedes es el diablo. Porque el diablo es mentiroso del principio, porque si ustedes fueran hijos de Abraham me hubieran creído a mí, ¿no? Es lo que me hubieran aceptado a mí, pero como su padre es el diablo, no me creen, más buscan matarlo, buscan hacerlo prisionero. Entonces, si nosotros vivimos en intrigas, en maldad, en chismes, en división, en causar daño a nuestro prójimo, sea quien sea un miembro de la familia o sea alguien de la iglesia, si esa es nuestra vida, nuestro padre es Satanás. No importa cuán religiosos seamos, porque Jesucristo le dijo eso a los líderes religiosos en Juan 5, vuestro padre es el diablo. Por sus frutos malos los conoceréis, ¿no? Jesucristo dice, no conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nuestros frutos indican a quién pertenecemos. Tienes que apagar eso. Pero no sé cómo. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios. Vean ahí, Primera de Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que en el mundo. Dios es mayor que el que está en el mundo, que Satanás. Así que Satanás no puede ser un archienemigo de Dios. Satanás no es un poder igual a Dios. Satanás tiene poder limitado por debajo de Dios y puede operar bajo el área que Dios le permite operar. Es la idea. ¿Ok? Y ese mismo 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. ¿Okay? Satanás no puede hacernos daño a nosotros. Y ya vamos a responder a la pregunta, ¿puede un creyente entonces ser posesionado o endemoniado? Y acá estamos tratando de responder que las escrituras mismas están respondiendo que el maligno no lo toca, ¿no? Porque mayor es el que está en nosotros, Dios, Espíritu Santo, que el que está allá afuera. Entonces el creyente no puede ser tocado, dañado, destruido por Satanás, porque estamos protegidos por el Padre, por nuestro Padre Celestial. Ok, ya estamos terminando. Judas 9, ese pasajito antes, este libro antes de Apocalipsis, dice, versículo 9, pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo, cuando contendía por el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo, que el Señor te reprenda. Y la única autoridad sobre Satanás no soy yo no tengo mi nombre no tiene autoridad sobre Satanás. No, Jesús. La única autoridad sobre Satanás es Dios mismo, Jesús mismo es la autoridad de Satanás. ¿Me entiendes? Y lo único que yo puedo decir es, si estoy encarando alguna influencia maligna en mi vida, es Dios te reprenda. O orar la oración del Padre Nuestro, donde dice en la oración ahí la mitad, líbranos del maligno. Cuando dice líbranos del mal, es más líbranos del maligno, es personificado en persona. Cuando oremos a Dios, parte de ponernos la armadura de Dios diaria es líbranos del maligno.
que quiere atacarnos, que quiere que yo mienta, que me está ahí susurrando para ser infiel a nuestro Padre Celestial. Ok, los pasajes que mencioné al principio están en Apocalipsis 12, 7 al 10. En el Antiguo Testamento, al principio, los libros de Job y Zacarías, vemos que Satanás viene en la corte celestial y como que tiene puerta abierta para venir delante de la presencia de Dios, injuriar a sus hijos, ¿no? Pero acá en Apocalipsis 12, 7, 10 dice, después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon. Dragón es el Satanás, es la imagen, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, o sea, Satanás, y que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos, recuerden Job y Josué, delante de nuestro Padre Celestial. Satanás ya ha sido expulsado delante de la presencia de Dios. Su papel como fiscal terminó. Y la pregunta es, ¿cuándo fue Satanás expulsado del cielo? ¿Cuándo ya no tiene él ese papel de acusar a los hijos de Dios? Bueno, cuando Cristo murió en la cruz, y eso es lo que dice Colosenses 2. Lean todo el pasaje de Colosenses 2, en el pasaje que nos habla sobre la preeminencia de Cristo y que Cristo es Dios. En Colosenses 2 nos dice que en la misma cruz Él clavó el acta de decretos que había en contra nuestra. O sea, todas las culpas que teníamos los hijos de Dios en contra nuestra, ahí está Job, Satanás diciendo, Él te sirve porque tú lo has hecho rico, porque tú le has dado salud. Dios dice, no, Él me ama. Ahí estaba Josué, mira, sucio, representando al pueblo. Dios le dijo, yo lo he declarado limpio. Que ahí está el acta de decreto, todo en contra nuestra. Dice que Cristo lo clavó en la cruz y fue anulada, cancelada. Entonces Satanás ya no tiene autoridad de venir y quejarse delante de Dios ante nosotros. Porque 1 Juan capítulo 2 nos dice que tenemos abogado delante de nosotros. No María, Jesucristo. Delante de Dios, que siempre está a la presencia de Dios, mediando entre nosotros. Como dice Timoteo, hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, delante de Dios. Así que Satanás ya perdió ese papel. Ya no está delante de Dios viniendo, mira a María, ¿has visto a tu hija María? Como ella, o mira a Olivia, o mira a Ángela. No, porque ahí ya fue quitado ese privilegio. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 12. Y Apocalipsis 20, que es un pasaje bien controversial y muchos tienen muchos comentarios. No voy a hablar de ninguna, ¿cómo se dice?, teorías ni lo que dicen, pero déjenme leer el pasaje porque es algo similar. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3 dice, vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta, para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. No voy a ir al detalle, pero la idea acá es que Satanás ha sido limitado en su poder de engañar a las naciones. Y uno pregunta, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? En el milenio, y no quiero caer en eso, pero en el momento que el evangelio es dado a las naciones, cuando Jesucristo dice ir y predicar el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos, ¿no? En el momento que las verdades de Dios, la gran verdad de Dios, el evangelio es declarado a las naciones, vemos que en un sentido el poder de engañar a Satanás ha sido limitado. Y puedo decir algo más sin ir al detalle de esto. Cuando nosotros declaramos el evangelio, anunciamos el evangelio a las personas que compartimos, estamos limitando el poder del enemigo. Es de la persona, claro, decidir, escuchar, averiguar, leer la palabra. Uno no hace el papel de convencer, eso es papel del Espíritu Santo.
¿verdad? De convencernos, Juan 16. Pero en el momento que yo declaro el Evangelio, hay algo que está sucediendo, que es una limitación en el poder del mal de engañar. Entonces podemos decir también a lo contrario, en el momento que yo callo y no hablo el Evangelio, cuando Dios me da la oportunidad, no es que voy a ser imprudente y voy a andar tirando, ¿no? Cuando Dios me da la oportunidad, en el momento que yo callo y me avergüenzo o cualquier cosa que yo me diga, entonces estoy habilitando algo en la vida de esa persona. ¿Ven la seriedad de ponernos la armadura y estar consciente? Ok, esos son los pasajes en la Biblia. Hemos ido de Génesis a Apocalipsis, es bastante, pero si podemos resumirlo para no confundirnos, y entonces así termino y podemos hacer comentarios y quizás quedamos ahí con Satanás y la próxima semana continuamos con Zacarías 4 para que ustedes puedan comentar. Pero es un tema difícil, ¿ok? Este Satanás, porque ya hemos visto que en el Antiguo Testamento la función de Satanás es como un siervo que viene delante de Dios a pedir permiso. Ese es el papel de Satanás, ¿no? De acusar a los hijos de Dios de las injusticias y ponerlo como a Dios entre la espada y la pared, a ver si Dios es justo en lo que va a decretar, ¿no? Este es el papel en el Antiguo Testamento. Ok, en el Nuevo Testamento como que desarrolla del Antiguo Testamento, no nos da otra versión de Satanás, sino que nos da más información sobre las artimañas de Satanás. Eso es lo que hace el Nuevo Testamento, o sea, una revelación progresiva. Vamos progresando, entendiendo más acerca de este personaje. Sí, el mal es un personaje, no estamos hablando que el mal no existe, la Biblia habla que Satanás sí existe, la influencia del mal él está detrás de eso, ¿ok? Entonces, las actividades de Satanás en el Nuevo Testamento que hemos visto es que él quiere engañar a las personas en que no conozcan lo que es el Evangelio, y a las personas que ya conocen el Evangelio, él quiere tentarlas para romper la comunión que tengan los hijos de Dios con su Padre Celestial. Eso es lo que él quiere hacer. Y Dios le permite, como la iglesia en Apocalipsis, que cause sufrimiento a los suyos con un propósito mayor. Que Dios permite que cause sufrimiento a los, no porque Dios sea masoquista y quiera vernos sufrir, sino porque quiere fortalecernos en la fe. Él quiere que seamos más como Cristo. Si Él mismo llevó a su Hijo al desierto para fortalecerlo y empezar el ministerio, tuvo que pasar, ¿no?, por las tentaciones del maligno. Lo mismo hace Dios con nosotros. Tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor, y en nuestra vida cristiana no va a ser una vida rosada, de color de rosa, donde vamos a estar felices y por siempre. Eso no nos narra la Biblia. La Biblia nos narra que hay una persona maligna que se presenta como ángel de luz, según Corintios, para engañar a los suyos. ¿Okay? Esa es la idea de Satanás. Ok, la serpiente, ¿qué con la serpiente? Esta es una figura, porque hemos leído esta imagen de la serpiente, y quiero aclarar, y para poder, la imagen de la serpiente es tomada de textos ugáricos, que es y judíos en la tierra de Israel, de Canaán. ¿Ok? Esta es mitología, si se puede decir, prejudía cuando entra a la tierra de Canaán, textos ugáricos. Y ellos representan en una serpiente a las fuerzas del mal. Entonces la Biblia usa, o los autores bíblicos, Moisés fue el primero, el que escribió Génesis, usa ese símbolo que era conocido a ellos para hablarnos, sí, de un personaje que tienta al pueblo para mal. Y usa la figura de la serpiente. No es que Satanás sea una serpiente, literalmente hablando, pero es una figura que es muy conocida, especialmente para los hebreos cuando salen de Egipto y están 40 años en un desierto. Díganme si no hay serpientes en los desiertos. Y tenían que cuidarse del veneno y la mortandad, etc. Ellos sabían que serpiente era algo negativo, que tenían que cuidarse. Entonces Moisés usa esa figura para decir, así es el maligno que trabaja en contra de ustedes. Es esa serpiente. Miren lo que dice hay un pasaje que
Miqueas, como Moisés, también usa la imagen para describir a Satanás como serpiente, porque Satanás, la serpiente, usa las naciones gentiles, paganas, para frustrar o impedir los propósitos de Dios. Pero claro, los planes de Dios no pueden ser frustrados ni impedidos. Pero según el Antiguo Testamento, la manera como Satanás trabajaba para impedir los propósitos de Dios era tentando a su pueblo. Si el pueblo cae, entonces Dios ¿con quién va a trabajar? Dios es limitado. Si el pueblo se da a la idolatría, entonces tú eres un Dios justo y santo. ¿Cómo vas a ser Dios si ya no tienes a Israel? Ven cómo, en un sentido, Miqueas dice: lamerán el polvo como las culebras, como las serpientes de la tierra, y temblarán de miedo en sus escondites, amedrentados ante tu presencia, Señor y Dios mío nuestro, se volverán a ti. Este es Miqueas, que habla sobre Miqueas 7, que habla sobre las naciones que usan esta idea de arrastrarse como serpiente, ¿no? Ok. ¿Qué con ese pasaje de Números 21? Porque se me viene en mente, puede ser una pregunta, quizás esté respondiendo. Números 21, 4 al 9, habla ese pasaje sobre la serpiente de bronce. ¿Se recuerdan? El pasaje de la serpiente de bronce, donde ustedes pueden leerlo, Números 21 en casa, del 4 al 9, donde el pueblo murmura, como era el hábito común del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Se paraban quejando, eran peor que niños. Pero esa es una condición muy nuestra, nos quejamos de todo, ¿no? Esa es una condición muy nuestra, y Israel se quejó de todo. Y entonces, Número 21, se habla sobre que vino una mortandad de serpientes que comenzaron a morder, a atacarlos. Dios los mandó. Entonces Dios les dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, y todo aquel que mira la serpiente de bronce será sanado. Y después en el Evangelio de Juan 3.1, Juan usa esta misma narración, esta misma imagen, para hablar de Jesucristo, que como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que vea o crea en él no se pierda, mas sea salvo. ¿Qué de esto? Bueno, esta serpiente de bronce que Moisés levantó era una serpiente sin veneno. Las serpientes que atacaron mordían, pero sin veneno, y representaban la imagen del Dios invisible que vendría en la apariencia de un hombre, nuestro Señor Jesucristo, un hombre sin pecado, sin veneno, serpiente, un hombre sin pecado, a poder salvarnos. Esa es la imagen. Ven ahí la conexión. Una serpiente sin veneno, y la fe en Dios mirando a la serpiente iba a salvar a todo aquel que miraba, según Números 21. De la misma manera, Jesucristo, un hombre sin pecado, pero todo aquel que creyera en él sería salvo. Okay, entonces ven cómo la imagen de la serpiente es usada no solamente para Satanás, pero Juan lo usa para describir a nuestro Señor Jesucristo, no en el sentido de engañar, sino en el sentido de ser salvo, como esta serpiente. Voy a parar ahí entonces, porque ya estamos hablando bastante. Y ya hemos respondido entonces: ¿pueden los creyentes ser posesionados? Y 1 Juan 4.4 nos dice que no. No solamente eso, pero Jesucristo en Mateo 12.29 habla sobre cuando una casa es barrida, cuando se habla de aquel que echan fuera demonios. No, se limpia la casa, es barrida la casa, y después regresa el demonio a habitarla. Y regresa con 7 más de él, ¿no? Es el pasaje de Pero la idea es que en el caso de la persona posesionada, la persona fuerte es el diablo. Cuando una persona está posesionada, el que está en dominio es el diablo. En el creyente, donde habita el Espíritu Santo, el hombre fuerte sería Dios. Entonces, si Dios habita en el creyente, puede regresar, si hubo alguna vez el diablo habitó ahí, digamos, una persona fue posesionada, ¿puede regresar el diablo y habitar su casa antigua si Dios es el inquilino? No, porque Dios es más fuerte que él, según Mateo 12.29, lo que Jesús está diciendo. Entonces, la conclusión de Jesucristo, de que si el creyente puede ser poseído por demonios o no, nos dice que eso sería algo sumamente fuera de sí, ¿no? Exclusivo, que Dios no puede habitar con Satanás. ¿Okay? O es Dios o es Satanás.
Y los judíos mismos le incriminaron a Jesús y le dice, tú echas a los demonios por el poder de Belcebú. Eso fue en Juan 8:49. Y Jesucristo les dice o les responde que él no puede echar demonios con poder de Belcebú porque una casa no puede estar dividida contra sí misma. Y él dice porque él está haciendo la obra de su padre, que él honra a su padre. O sea que estar posesionado y honrar a Dios son dos categorías mutuamente exclusivas. Si nuestra vida honra a Dios y obedece a Dios, Satanás no nos puede tocar. Pero si nuestra vida no honra a Dios y no les pertenece a Dios, entonces él puede tener campo de operación, ¿no? Ese es el cuidado. Ok, y aparte la Escritura no nos da ningún ejemplo de un creyente endemoniado, no menciona nada. En vez menciona que si somos seguidores de Cristo, el único que está con nosotros es mayor que el que está allá afuera, ¿no? 1 Juan 4:4. Ok, ahí voy a terminar entonces con esto de Satanás y voy a parar la grabación. Y en la próxima semana entonces hacemos Zacarías.